El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3. Filipenses, capítulo 3, los versículos 13 y 14. Leo la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Voy a leer la versión Reina y Valera del año 1960. Y dice así a su letra: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El tema de hoy: reingeniería ministerial. Cuando hablamos de reingeniería, nos remitimos a un término técnico, un vocablo técnico que nos habla de actualización, nos habla de modernización, que algunos pensarían que realmente es un vocablo nuevo, pero que en realidad no es tan nuevo. En la Biblia ya aparece el vocablo de una manera sinónima cuando nos habla de renovación. Ahora, el apóstol Pablo aquí hace un llamado a esta reingeniería, a esta renovación, a esta actualización o modernización de nuestro ministerio. En verdad, el apóstol, cuando se remite a las palabras, vaya conmigo allí donde leímos, cuando el apóstol dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, está hablando de no vivir del pasado, no vivir de las experiencias del ayer, de los logros, las conquistas, los triunfos del ayer, y extendernos hacia lo que está por delante. En otras palabras, tener una visión hacia el futuro y no tanto estar siempre viviendo como en un pasado que a la final pues paraliza, porque el pasado ya pasó. Pablo entonces nos hace un llamado a la renovación, a la actualización, a la modernización, a la reingeniería en el ministerio. Es difícil hoy en día encontrar personas que viven en la excelencia. No es raro ver a trabajadores que no son eficientes en el cargo, en el trabajo donde les han colocado en su empresa. Es más fácil ser mediocre que excelente. Por eso el camino a la excelencia requiere un poco más de esfuerzo en lo que hacemos. No debemos conformarnos con los promedios. Los promedios son estereotipos de una sociedad consumista. Pero si usted quiere destacarse, si usted quiere ser excelente, usted tiene que practicar la reingeniería. No debe conformarse con los promedios de vida, los estándares de vida. Debe superar los promedios. La excelencia no es imposible de alcanzar. No es un sueño irrealizable. Es un ideal alcanzable. Es la meta que Dios nos ha puesto para alcanzar en cada una de las cosas que hacemos el tope de ellas. La excelencia es lo que el mundo llama calidad total o reingeniería. Hombres excelentes, escúcheme, harán obras excelentes. Por eso el proceso de actualización, el proceso de reingeniería debe empezar en el hombre y no en el trabajo o rol que hace. Porque es que algunos, cuando se habla de actualización o de reingeniería, están pensando en cambio de trabajo, pero no es así. De nada le sirve a una persona en cambiar su actividad, su rol, su trabajo, si no cambia a él.
Así es que el proceso debe empezar en el hombre y no en el trabajo que desempeña. Yo quiero compartir con usted algunos de los requerimientos para alcanzar la excelencia. Yo quiero compartir con usted también cuáles son los enemigos de la excelencia, porque así como hay requerimientos, también hay enemigos que se interponen y obstaculizan el deseo de alcanzar la excelencia. Hablemos entonces en primera instancia de los requerimientos que se requiere para alcanzar la excelencia. En primer lugar, se requiere esfuerzo, mucho esfuerzo. El esfuerzo es esa cuota extra de trabajo para alcanzar la meta, lo que Jesús llama la milla extra. Sin esfuerzo no se puede llegar a la excelencia. Escúcheme, las cosas fáciles normalmente no las apreciamos, pero lo que nos cuesta esfuerzo, eso lo valoramos altamente. Pues bien, para llegar a ser excelentes en lo que hacemos, se requiere esfuerzo. Mucha gente solo ve la gloria del ministerio, pero no ve la historia. No ve el esfuerzo, el sacrificio que se tuvo que hacer para llegar a ser hoy en día lo que se es. Sin esfuerzo usted no va a llegar a ningún lado. Sin esfuerzo no se va a destacar. Sin esfuerzo su ministerio será un ministerio normalito, estándar. Su liderazgo será igual. Pero cuando usted se esfuerza, de seguro que el esfuerzo le va a retribuir sus réditos. Nadie ha llegado al éxito en el ministerio, en el liderazgo o en la vida cristiana sin esfuerzo. En segundo lugar, se requiere exigencia. Exigencia. ¿Qué quiere decir esto? Es esa norma interna que me debe guiar a la meta. Una norma interna es inherente a cada uno de nosotros. No debe depender de estímulos externos. Usted se debe exigir a sí mismo. Eso debe brotar de usted mismo. No debe esperar que otro le imponga una meta o le imponga una tarea para usted hacerlo. No, exíjase a sí mismo. Aprenda a ser implacable consigo mismo. A exigirse más de lo normal, más de lo que puede dar. En la obra de Dios se requiere mucha exigencia. Y escúcheme, cuando a nosotros no nos exigen, no damos lo mejor de nosotros mismos. Es decir, cuando la gente nos pide lo que tenemos que hacer, listo. Ya con eso nos conformamos. Pero cuando nos exigen, damos más de lo que normalmente podemos dar. En la obra de Dios se requiere esto. ¿Y sabes qué? Nuestro Señor demanda esto. Es Jesús quien te dice que cuando tú haces como siervo lo que se te ha encomendado hacer, eres siervo inútil. Pero si te quieres destacar, tienes que hacer más de lo que te ordenan, más de lo que te mandan. Hay un rol muy amplio, una agenda muy amplia en el ministerio para desarrollar. Pero si usted quiere realmente destacarse, llegar a los máximos niveles de servicio, usted entonces, para recibir esas recompensas, tiene que exigirse, dar un esfuerzo adicional en lo que hace, hasta sudar copiosamente. Eso es. La palabra de Dios nos pide esto, que en el esfuerzo que nosotros empeñamos para hacer la obra de Dios, debemos llegar hasta el cansancio, hasta que las fuerzas se nos acaben. Y es ahí cuando entonces viene el toque del Señor, para dar esa milla extra, para dar esa cuota extra de trabajo, para dar ese esfuerzo adicional. Tercero, se requiere capacidad. Capacidad. Esas son las facultades que yo poseo para lograr mis objetivos. Esa capacidad se manifiesta cuando yo empiezo a usar los dones, los talentos, las aptitudes para servir en la obra de Dios o para servir en el trabajo que yo estoy desarrollando, en el liderazgo que yo estoy desarrollando. Se requiere capacidad. Y lo bueno aquí es saber que Dios a nosotros nos ha dotado, por lo menos, de un don. Dios no nos ha dejado desprovistos de capacidades. Él nos ha dado una facultad sobrenatural, un don sobrenatural.
El apóstol Pedro, cuando escribe allá en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 10, él habla de que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dotado, Dios no nos ha dejado con las manos vacías. Dios ha puesto en nosotros algo de su extraordinario poder, algo de su extraordinario carácter, algo de su sobrenatural capacidad. Él no nos ha dejado desprovistos de herramientas para alcanzar la excelencia. Usted debe descubrir cuál es ese don, cuál es ese talento, cuál es esa capacidad y ministrarla, ofrecerla, ¿sí?, a los demás, para que aprendamos a ser, como dice la Escritura, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Se requiere, en cuarto lugar, responsabilidad. Responsabilidad. Esa responsabilidad es la medida que limita mi autoridad y mis privilegios. En el ministerio hacemos mucho uso de la autoridad, de nuestros privilegios, de nuestros derechos. Pero recuerde, así como Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado privilegios, también nos ha dado responsabilidades. Somos responsables ante Dios de nuestro propio futuro. Somos responsables de lo que hacemos. Usted no le puede echar la culpa a nadie de su fracaso en el ministerio. Usted no le puede echar la culpa a nadie de su fracaso en su matrimonio. Usted no le puede echar la culpa a nadie de su fracaso en su trabajo. Usted tiene que asumir su propia responsabilidad. Y en esa medida es que nosotros aprendemos realmente a llegar a ser excelentes. Cuando no le echamos la culpa a nadie de nuestros errores, de nuestros fracasos, y asumimos responsabilidad. Recuerde que todo aquel que tiene un don, todo aquel que tiene una capacidad, una aptitud, todo aquel que tiene un privilegio, también juntamente con ellos, tiene responsabilidad. Dios nos ha dado la responsabilidad de administrar los misterios del reino. Imagínese usted. Así que tarde o temprano, recuerde, Dios nos va a pedir cuentas y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y por último, un requerimiento que es indispensable para alcanzar la excelencia es la gracia de Dios, la gracia divina. Es esa cuota que Dios pone para complementarme, esa cuota extra, eso adicional, eso es la gracia. Necesitamos la gracia de Dios para llegar a ser gente madura, para llegar a ser gente autorrealizada, para llegar a ser gente, como dice la Escritura, perfecta. Cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de perfección como la de Dios. Estamos hablando de madurez espiritual. Estamos hablando de plenitud o autorrealización personal. Dios nos pone esa gracia. A veces no se tiene muy buena presentación física, no se tiene, somos el patito feo del grupo, somos los señalados, los estigmatizados. No tenemos mucha gracia física, pero esa gracia física muchas veces es suplida en el Señor con un toque de su gracia. Y de alguna manera, ese impedimento físico, eso que la gente no ve en nuestro físico, lo ve en nuestra personalidad, lo ve en el hombre interior. Y créame que lo que usted es por dentro, eso se va a reflejar por fuera. Hay gente que dice, ese hombre es una bella persona, o esa mujer es una bella persona, pero cuando tú ves a la persona no es tan bella. ¿Qué es lo que lo hace ver bella o bello? La gracia de Dios, la gracia de Dios en esta persona. Se dice que el apóstol Pablo era un hombre que no tenía muy buena apariencia física. Algunos historiadores dicen que el apóstol Pablo era un hombre bajito de estatura, semicalvo, con la nariz puntiaguda, aguileña, y un hombre con hasta un defecto físico. Sin embargo, cuando nosotros leemos a Pablo, nosotros no nos quedamos extasiados de ver la capacidad espiritual de este hombre, de ver la gracia de Dios en este hombre, al punto que es llamado el apóstol a los gentiles. Un hombre con una sobrenatural dosis de talento, de fuerza, de capacidad,
y un hombre tan lleno de Dios, tan inspirado de Dios, que llega a ser una especie de superhombre. Pero si nosotros medimos a las personas por lo que vemos por fuera, muchas veces vamos a juzgar mal. Así que, mi estimado hermano, cuando usted note que es rechazado, cuando usted note que por su físico en algunos lugares usted es estigmatizado, apartado, rechazado, pídale a Dios más gracia. Pídale a Dios que le sature con su gracia. Y la gracia de Dios será esa cuota que Dios pondrá para complementarte, para que tú seas una persona atractiva, una persona que ejerza un magnetismo sobre los demás. Dice en el libro primero de las Crónicas, en el capítulo 17, voy a leer este pasaje de la palabra de Dios, porque es muy importante que nosotros respaldemos esto. En el libro primero de las Crónicas, en el capítulo 17, los versículos 16 y 17, dice la Escritura: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. David sabía cómo lo miraba Dios, como un hombre excelente. Pero recuerde que David experimentó el rechazo de su familia. Ustedes se acuerdan, la historia bíblica nos muestra que cuando el profeta fue a buscar al hijo de Isaí, le presentaron todos, y el profeta, desde el mayor hasta el último, pensó que ese era el ungido, el escogido de Dios para ser el próximo rey de Israel. Pero ninguno de esos, porque el profeta juzgó por la apariencia física. Sin embargo, el profeta recibe una lección de parte de Dios, y el profeta entonces entiende y pregunta si aquel varón Isaí tenía otro hijo. Y el padre dijo: sí, cómo no, por ahí hay un mucharejo, él es el que cuida las ovejas, él es el último, el bordón, posiblemente hasta considerado la oveja negra de la familia. Y el profeta dice: tráelo. Y cuando lo trae, el Espíritu Santo le dice al profeta: este es. Y Samuel entonces unge a aquel pequeñín, aquel rechazado, aquel bordón, aquel pastorcito, lo unge como el futuro rey de Israel. El profeta aprendió que Dios no mira la apariencia física o externa, Dios mira el corazón. Y más tarde el rey David es llamado el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón del Señor. Así que, mi estimado hermano, David era un hombre que sabía lo que era en el Señor. Él mismo se llama un hombre excelente. La pregunta es para usted en esta hora: ¿es usted un hombre excelente? ¿Cuál es la medida o estimación que usted tiene de sí mismo? Es muy importante que usted entienda que si a usted le falta algo, la gracia de Dios puede complementarlo. Esos son los requerimientos para alcanzar la excelencia en cualquier tarea que usted se proponga. Ahora hablemos de los enemigos en segunda instancia. Los enemigos que tiene la excelencia. El primero de ellos es el facilismo. Es esa tendencia a regalar o tener en poco lo que usted tiene o hace. Mi estimado hermano, usted tiene que valorar lo que Dios le ha dado. Usted tiene que levantar la autoestima y tiene que empezar a entender que las cosas buenas requieren esfuerzo, no son fáciles. El facilismo es esa tendencia a menospreciar o a tener en poco lo que usted tiene o lo que usted hace. Nunca tenga en poco lo que Dios le ha dado a usted o ha hecho por usted. Nunca. Eso sucede normalmente cuando usted llega a ocupar posiciones para las que ha llegado sin esfuerzo. Entonces tiende a regalar las cosas, tiende a menospreciar esa dignidad que ha recibido esa posición y a tener en poco lo que usted es o el trabajo que usted hace. Este es un enemigo de la excelencia. Nunca se van a llegar a grandes cumbres en el ministerio si usted es un hombre que lo que quiere es que las cosas sean fáciles. Y no es así. Las cosas en el Señor no son fáciles. En la Biblia hay más de 8,000 promesas, pero muy pocos se han dado cuenta de que cada promesa
requiere de una condición. Es decir, cada promesa hay que conquistarla para poder disfrutar de ellas. Otro enemigo de la excelencia es la incompetencia. La incompetencia es esa carencia de aptitudes y de talento para hacer las cosas. Ahora, hemos explicado que Dios no nos ha dejado con las manos vacías. El problema es que muchos se pasan la vida mirando los triunfos, las conquistas, los éxitos de otros, y se fijan más en estas cosas que en lo que Dios les ha dado a ellos. Y piensan que Dios no les ha dado nada, que carecen de capacidades, de talentos, de habilidades para hacer las cosas. Entonces se vuelven incompetentes, improductivos, en cargas. ¿Y sabe qué? Lo más triste, cuando una persona se convierte en un espectador y no un protagonista, la persona se vuelve ociosa. Y esa ociosidad es el taller del diablo. Porque, mi estimado hermano, la incompetencia genera envidia. Cuando tú no haces nada, sino que te la pasas todo el tiempo mirando el trabajo de otros, el ministerio de otros, tarde o temprano te va a picar el bichito de la envidia. Dice el sabio Salomón, allá en el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, en el versículo número 4, Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Eso dice el sabio Salomón. Lo que el sabio está diciendo es exactamente lo que estamos explicando. Cuando usted cree que no tiene aptitudes, ni capacidades, ni talento para hacer las cosas, usted se va a convertir en un espectador de las conquistas y los logros de otros. Y tarde o temprano, ese sentido de inutilidad, ese sentido de incompetencia, va a crear en usted envidia por lo que otros hacen. Cuando Dios le ha dado a usted también la misma oportunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hermano, eche a un lado la incompetencia y comience a hacer algo en la obra de Dios. Comience a edificar, a hacer su parte en la tarea de edificar el reino de Dios. Otro enemigo de la excelencia es la ineficiencia. La ineficiencia es la carencia de calidad en lo que se hace. La carencia de calidad en lo que se hace. No basta con hacer las cosas, hay que hacerlas bien. En el Señor no hay cosas hechas a medias. No se puede trabajar con esa actitud de indolencia o hacer las cosas más o menos. No. En el Señor se hacen las cosas bien o no se hacen. No se puede ser mediocre en lo que hacemos para el Señor. Si usted es un cantor, un ministro de la alabanza, hágalo bien, hágalo excelentemente. Si usted es un predicador, un maestro de la palabra, hágalo bien, predique bien, enseñe bien. Si usted es un pastor, pastoree bien, pastoree excelentemente. Usted es un profeta, un apóstol, cumpla su ministerio, hágalo con excelencia, hágalo con calidad. No haga las cosas mediocremente. No haga las cosas al ojo, como para tratar de agradar a los hombres. Hágalas para Dios, porque el ojo de Dios sí sabe medir las cosas. Dios mira lo que está por dentro y lo que está por fuera. Los hombres miran lo que está por fuera, pero Dios mira lo que hay por dentro. Entonces, esto nos impulsa a nosotros a hacer las cosas bien. Cuando usted hace las cosas para Dios, usted no hace las cosas a medias o mediocremente. Usted se va a esforzar para hacerlo bien, para hacerlo excelentemente. Dios desea eso y Dios mira eso. Dios no comulga con los ministros mediocres. Dios busca gente que trabaje para Él y que lo haga con excelencia. La deslealtad es otro enemigo mortal de la excelencia. Esa deslealtad es la inclinación que me impulsa a olvidar mis principios. Mire, sí es cierto que hay que trabajar para el Señor, que hay que esforzarse, pero esto lo hacemos con ética, porque el fin no justifica los medios. Nuestro fin es agradar al Señor, hacer las cosas con excelencia. Pero para alcanzar eso yo no voy a acudir a cualquier medio inmoral o antiético o antiespiritual. No. Nosotros
no podemos hacer las cosas como las hace el mundo. El mundo sí va a predicar y va a pregonar esta filosofía en lo que hace. Y por eso es que para lograr algunos el éxito hacen lo que sea con tal de alcanzarlo. Pero nosotros no es, en nosotros esta norma no es válida. Esa inclinación que te impulsa a olvidar tus principios es deslealtad. Cuando tú olvidas tu ética ministerial, cuando tú olvidas tus valores espirituales, entonces estás dispuesto a sacrificar todas estas cosas en pro de la excelencia. Pero esto ante los ojos de Dios es abominable. Dios lo detesta. Esa no es la clase de sacrificio que Dios pide de nosotros. Por eso, si usted va en procura de la excelencia, no olvide sus principios, no olvide su ética, no olvide quién es usted. Usted es un hombre espiritual. Usted no es mundano, usted no es de la carne. Usted es un hombre espiritual, un siervo de Dios. La deslealtad es enemiga mortal de la excelencia. Muchos hoy se han desviado porque han sacrificado su ética, han sacrificado su espiritualidad, su vida, su devoción, su consagración, su vocación. La han sacrificado con tal de alcanzar éxito, con tal de alcanzar excelencia. Y piensan que esto le agrada a Dios. Pero Dios mira esto, aunque los hombres lo miren como algo sublime, Dios lo mira como abominación. Y por último, la mediocridad es otro enemigo mortal de la excelencia. Esa mediocridad es la facultad de conformarse con cualquier cosa. Hay una cosa más peligrosa que ser conformista. El conformista es aquel que cuando ve que las cosas van bien, que todo está bien, él se queda tranquilo y dice, pero ¿para qué esforzarse? ¿Para qué tanto matarse? ¿Para qué tanto trabajar si ya tenemos las cosas que necesitamos? Y entonces se queda allí, en ese estado de inercia, en ese estado de quietud, porque ya piensa que lo tiene todo. Mire, yo llamo aquí a aquellos consiervos que han desarrollado su ministerio y hoy en día tienen ministerios significativos. Escúchenme, esta no es la meta. Hasta allí no llega todo. Siempre, por muy grande que sea tu iglesia, por muy grande que sea tu ministerio, siempre van a hacer más los que están afuera que los que están adentro del reino. Siempre, siempre va a haber más gente afuera que adentro de la iglesia. Así es que no podemos conformarnos. Este estado de inercia, de conformismo, este fue un estado que atacó a la iglesia primitiva. La iglesia cuando nació allá en Jerusalén, el Espíritu Santo descendió, llenó a los apóstoles, ellos comenzaron a predicar, y la Biblia nos da testimonio en el libro de los Hechos, que el apóstol Pedro, con solo 2 predicaciones, ungidas por el Espíritu Santo, había logrado ya que más de 8,000 personas se añadieran a la iglesia. Óigame, una iglesia de 8,000 miembros es una mega iglesia en el día de hoy. Estamos hablando de una iglesia de hace 20 siglos. Escúcheme, la comparación es tremenda. Pero con todo y eso, mi amado hermano, una iglesia de 8,000 miembros hoy es una mega iglesia. En la iglesia estaban todos los ministerios. Había un modelo de comunismo económico muy eficiente, muy apropiado. Nadie tenía necesidad. Se manifestaban los dones del Señor, los dones del Espíritu, ahí estaban. Una iglesia que estaba en un avivamiento tremendo. Pero fíjense, la orden del Señor para la iglesia primitiva era predicar el evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero fíjense que con 8,000 miembros ellos se quedaron conformes y tranquilos allí en Jerusalén. Pero esa no era la comisión para ellos. Si ellos se hubieran quedado en Jerusalén, el evangelio no hubiera llegado al mundo gentil. Entonces, ¿qué hace Dios? El mismo Señor es el que permite que hayan persecuciones. Y usted ve desde el capítulo 8 en adelante del libro de los Hechos que se desata una terrible persecución. Primero, del Sanedrín de los judíos. Y los únicos que quedan entonces en Jerusalén son los apóstoles. Pero todos aquellos que iban siendo perseguidos por el Sanedrín se esparcieron. Entonces llegaron a Judea, entonces llegaron a Samaria. Y donde quiera que iban predicaban y se convertían.
Y la iglesia inmediatamente se establecía allí. Entonces la persecución provocó un crecimiento. Pero no tenemos que llegar hasta allá, mi estimado hermano. Nosotros no podemos permitir que esta experiencia que vivió la iglesia primitiva la vivamos hoy. No tenemos que esperar que las condiciones cambien, que sean desfavorables para cumplir la gran comisión. El mismo llamado, la misma comisión que el Señor nos ha hecho hoy a nosotros es igual. Lo mismo que ellos tienen que hacer, tenemos que hacer nosotros. Ellos lograron hacerlo, pero después que empezaron a ser perseguidos. ¿Qué está esperando usted para predicar la palabra? Para ensanchar su ministerio, para llevar el evangelio al mundo entero. ¿Qué está esperando? ¿Que lo persigan? ¿Que las condiciones cambien? ¿Que todo se ponga difícil? ¿Que las condiciones se vuelvan precarias? No tenemos que llegar hasta allá. Tenemos que abandonar el conformismo y mirar el mundo como una aldea global. El mundo es nuestro objetivo, llegar hasta las naciones. Por eso doy gracias a Dios por este ministerio evangelístico a través de la radio, que hoy permite que esta palabra llegue al mundo entero. Hoy en día cualquier persona en el mundo entero puede sintonizar los mensajes que se predican en esta radioemisora, porque estamos en la red mundial de Internet. Eso es no conformarse. Eso es no conformarse. Eso es tener una visión mundial, internacional. Pero cuando nosotros nos conformamos con cualquier cosa, entonces entramos en el estado de la mediocridad y jamás alcanzaremos la excelencia. Y quiero concluir en esta hora. Nosotros podemos ser excelentes como hombres. Dios puede restaurar en nosotros su imagen. Eso lo puede hacer el Señor. Esa obra la puede hacer. Él está dispuesto a hacerla. Ahora, la imagen de Dios es una imagen de éxito. Éxito auténtico. Éxito genuino. No el éxito que el mundo te proporciona. El éxito que el mundo te proporciona, posteriormente te lo cobra, te lo roba. Pero Dios quiere que usted llegue al nivel de excelencia, al nivel de éxito, sin tener que humillarte como lo haría el mundo. La obra y el carácter de Dios es excelente. Y eso mismo espera de cada uno de nosotros. Espera excelencia de obras, pero también excelencia de carácter. El éxito que se alcanza sin Dios es vanagloria humana. Pero el éxito en Dios es excelencia a todo nivel. Es plenitud. Es autorrealización. Mi estimado hermano, el llamado entonces en esta hora es a que usted se esfuerce por alcanzar este ideal. Que usted se esfuerce por alcanzar la excelencia. Pero para eso se necesita reingeniería. En la naturaleza hay un animal, el águila, que nos enseña esto de la reingeniería. El águila es un animal que vive hasta 70 años. Pero para llegar allá, cuando él llega a los 40 años de edad, el águila tiene que tomar una decisión en su vida. El águila se aparta, va a una montaña bien alta y allá dura más o menos unos 3 meses. El águila dura por allá unos 3 meses. En ese tiempo él se despluma, se quita el pico, el águila quita las pezuñas y se renueva. En otras palabras, él aplica sobre sí mismo la reingeniería, se reencaucha. Déjeme decirle, la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor está dispuesto a renovar nuestras fuerzas como las del águila, a rejuvenecernos como el águila. Qué lección tan importante para aquellos que quieren conformarse con lo que hoy en día tienen o lo que hoy en día son. Tome la decisión, mi amado hermano, apártese un tiempo y métase en un proceso de reingeniería espiritual, de reingeniería ministerial, para que tu ministerio pueda tener los éxitos y la excelencia que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Va a una montaña bien alta y allá dura más o menos unos 3 meses. El águila dura por allá unos 3 meses. En ese tiempo él se despluma, se quita el pico, el águila quita las pezuñas y se renueva. En otras palabras, él aplica sobre sí mismo la reingeniería, se reencaucha.
Déjeme decirle, la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor está dispuesto a renovar nuestras fuerzas como las del águila, a rejuvenecernos como el águila. ¡Qué lección tan importante para aquellos que quieren conformarse con lo que hoy en día tienen o lo que hoy en día son! Tome la decisión, mi amado hermano, apártese un tiempo y métase en un proceso de reingeniería espiritual, de reingeniería ministerial, para que tu ministerio pueda tener los éxitos y la excelencia que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.